El día de hoy vamos a hablar algo importante. En el mundo tal vez se diga o hayan escuchado, vamos a tener un poquito la mente abierta y es lo que vamos a llevar el día de hoy. Eh, Vamos a hablar un poquito de las señales antes del fin. Sin duda alguna, el hablar de todo esto, pues a un servidor, y sé que no nada más a mí, sino a muchos, nos emociona esta situación que estamos pasando, que estamos viviendo, porque lo que estamos hablando y lo que se ha predicado durante mucho tiempo, pues es algo que se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que se está cumpliendo día a día. Y hoy voy a hablar algo de esto. No quiero que se espanten, sino al contrario, quiero que veamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y fue inspirada por Dios a los santos hombres. Hay quienes dicen que la Escritura o que esto que tenemos hoy en día es un libro más, pero ¿saben cuál es el libro más vendido a nivel mundial? Es la Biblia. La Biblia, al igual que los santos de Dios, ha sufrido persecuciones. Si ustedes han visto en la historia, la Biblia también ha sufrido persecución y la Biblia también ha tenido que ser de alguna manera transformada para que llegue a la casa de muchos, llegue a la vida de muchos. Se tuvo que cambiar las portadas para que, como hoy se dice, haya una especie de contrabando de Biblias, para que lleguen a muchas personas. En algunos lugares se está pidiendo que no se lea la Biblia. Hubo unas noticias hace algunos años atrás. En algunos lugares orientales, en un país oriental, se prohibió que se leyera la Biblia, porque era un libro sangriento, porque supuestamente se hablaba de un Dios de amor, de misericordia, y los jóvenes los incitaba a ser sangrientos, y la verdad es que no. Y bueno, hoy vamos a dar otra noticia precisamente de aquel lugar. A mí me llamaba mucho la atención, me compartían esta noticia en la mañana, y la verdad es que lejos de dar miedo, me daba emoción, porque veíamos y estamos viendo los mensajes que el Señor ya está cerca. El libro de Mateo capítulo 24 dice que, y nos da unas señales antes del fin, pero no nos dice cuándo será este día. No pone año, no pone día, no pone mes, pero sí nos da ciertas señales. Nos han dicho que no prediquemos o que no hablamos de nuestra vida, pero voy a hacer una manera de introducción porque esto es lo que está sucediendo en el mundo. Hace tiempo, unos años atrás, cuando yo iba a la escuela, yo tuve un enfrentamiento con una maestra. Ella manifestaba tal cual decir ser atea y creía en toda la ciencia y hablaba de las evoluciones. Y cuando nosotros empezamos a hablar ya de alguna liberación y lo que hoy nosotros conocemos como parafilias, es decir, en aquel entonces se estaba viendo un poquito normal el noviazgo entre personas igualitarias, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cuando yo era más joven, esto no era tan común, pero se quería que se viera normal y empezaban las ideologías y empezaban a levantar la voz para que las personas se les brindara la oportunidad de tener novios entre hombres y novias entre mujeres. Y cuando empezamos a hablar de todo esto, pues de casi 35 jóvenes que estábamos ahí, solamente 2 defendíamos lo que decía la Biblia. Qué bueno fue encontrar que alguien también era diferente a los demás. Algunos no se quisieron meter en ese debate que estábamos llevando. Cuando se puso más intenso el asunto, la maestra me dijo, se refirió a mí y me dijo, creo que es más nutritivo y mejor hablar con un orangután que contigo, es más edificante. Ella decía, por eso el ser humano no evoluciona por pensamientos como tú. No son pensamientos, no son mis pensamientos. Aquellos que leemos la Biblia habla de un orden divino. La Escritura dice que Dios creó a un hombre y a una mujer y que ellos iban a ser pareja. Durante mucho tiempo se han tratado de que la humanidad, o se ha tratado de que la humanidad vea todo normal. ¿Y saben qué? Eso se va a lograr y se está logrando.
hoy muchos se están levantando para que el matrimonio sea igualitario, tanto hombre con hombre, mujer con mujer. Y nosotros, me llama la atención lo que dice un predicador, no es que yo esté en desacuerdo con esto, pero si al que yo le sirvo está en desacuerdo, yo también estoy en desacuerdo. No estoy diciendo con esto que estamos de acuerdo, sino simplemente nos basamos al orden divino que Dios dejó. Entonces, hablar de parafilias, ¿por qué estoy haciendo esta introducción? Porque ella me decía, es que esto es normal y es una decisión. Y sí, vamos a abrir un poquito la mente y voy a hablar de lo que casi no se habla en las iglesias, por miedo, no sé por miedo, o porque hoy nos han dicho que debemos de tener cuidado con lo que digamos, pero la Biblia no ha cambiado durante mucho tiempo y no lo va a hacer, simplemente la Biblia es tajante y es directa con las cuestiones de Dios. Yo le decía, bueno, entonces aquellas personas que tienen atracción por los animales, lo que se llama zoofilia, entonces eso no es un trastorno mental. Y ella decía, sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque simplemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo dice. Entonces eso es un trastorno mental. Y yo le decía, entonces la necrofilia, es decir, la atracción por los muertos, el querer estar con un muerto, perdóneme maestra, pero eso tampoco es una perversión, porque yo le decía que de alguna manera la atracción entre el mismo sexo es una perversión mental, y ella decía, no lo es. Entonces yo le decía, entonces vamos a dejar que la pedofilia, que la zoofilia, que la necrofilia no sea una perversión sexual, y ella decía, es que sí lo es. Ahora nos encontramos que durante mucho tiempo, y lo decíamos en mensajes anteriores, esto no es nuevo. La Escritura dice, no hay nada nuevo debajo del sol, absolutamente no hay nada. El que un adulto sienta atracción por un pequeño no es de hoy, sino es de tiempos antaños. El que una persona sienta atracción por un animal no es nuevo y no es de apenas, sino esto también ya lleva mucho tiempo atrás. Pero el Señor, cuando empieza a ver todo este tipo de maldad en la humanidad, lo que quiere es eliminar todo este pecado y que la gente lo vea, que ya no lo vea como normal, sino que se cambie y vuelva a su proceder. Y ¿saben qué, hermanos? Estamos pasando por esta misma situación en los momentos en los cuales el Señor empieza a hacer una depuración. Y tenemos que abrir los ojos, no es para espantarnos, sino es para ver que lo que estamos hablando y lo que estamos predicando es real. Ahorita vamos a regresar un poquito a lo que se entiende como parafilias, pero vamos a leer un poco, es decir, el desorden mental de la humanidad lleva mucho tiempo y vamos a citar un poquito. Dice la Escritura en el libro de Jueces capítulo 19, yo estoy seguro que algunos no han leído esta historia bíblica, otros sí la han leído, pero habla de un personaje, de un levita que tiene a su mujer y esa mujer le es infiel. Para resumir la historia, él va a su casa porque la mujer, después de haberle sido infiel, su concubina va a la casa de su padre y este levita va y la quiere pues tomar nuevamente como mujer. Su suegro lo detiene y le dice, quédate aquí. Lo detuvo como alrededor de 5 o 6 días. Si no, ustedes sigan la lectura en el libro de Jueces capítulo 19, casi todo el capítulo así lo refiere. Entonces, cuando él dispone salir de ahí, porque su suegro le decía, no te salgas, y va a cierto lugar allá donde estaba parte de la tribu de Benjamín, un morador de esa tierra lo recibe en su casa. Y dice la Escritura en el versículo 22 que habían hombres perversos, capítulo 19, versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Un hombre anciano les dio posada, les dio asilo, era parte de la costumbre de aquellos viajeros, aquellos caminantes.
él le dio posada a este levita, a su esposa y a uno de sus siervos, es decir, a su criado. Dice la Escritura que hombres perversos fueron y golpearon, tocaron a la puerta y le dijeron, sácalos para conocerlos. Cuando nosotros vemos en la Escritura el término conocer, es querer tener relaciones sexuales. Dice la siguiente parte, y salió a ellos el dueño de la casa, es decir, aquel viejo, y le dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y fíjense bien lo que dice aquí, he aquí mi hija virgen y la concubina, es decir, la esposa de este hombre, yo las sacaré ahora y humíllenlas y haced de ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosas infames. La maldad era normal. El cohabitar hombres con hombres era normal en aquel entonces, pero poca gente sabía que esto no estaba bien delante de la presencia de Dios. Y nosotros podemos seguir con historias bíblicas en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 4 al 5, vamos a retomar un poquito esta historia de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que pasa? Los hombres de Sodoma y Gomorra quieren tomar a los ángeles que habían visitado a Lot. Y Lot dice, no hagan esto, al contrario, yo les saco también, él ofrece a sus hijas y dicen, tampoco han conocido varón, saco a mis hijas para que ustedes hagan tal barbaridad. Pero dice la Escritura que ahí desde el más pequeño hasta el más anciano estaba a las puertas de Lot para hacer tal barbaridad. ¿Qué quiere decir? Entonces que los pequeños también se están contaminando de estas cosas tan comunes que la persona lo quiere hacer, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿A qué vamos con todo esto? Quiero hacer el tema preciso y conciso. ¿Por qué? Porque hoy muchos movimientos se están levantando para que el matrimonio igualitario se vea normal. ¿Y saben qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó hace algunos años atrás? No sé si ustedes vieron en las redes sociales, esto es real, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, se está solicitando que quiten páginas que están promoviendo la pedofilia. Hay una página o hay un movimiento que se llama MAP, no sé si lo vieron. Ustedes que están más inmersos a estas redes sociales, hay un movimiento llamado MAP o están utilizando este estandarte que significa, no sé mucho inglés o más bien no sé nada de inglés, pero es Minor Attracted Person. ¿Qué quiere decir? Una persona atraída por menores. Hoy en día están circulando en las redes sociales movimientos titulados o llamados MAP y lo que están haciendo es pedirle a la OMS que quiten dentro de sus estándares la pedofilia como un trastorno mental. Esto es una noticia que se está corriendo a nivel mundial y lo que yo le dije a la maestra hace mucho tiempo atrás, yo le dije, maestra, es que en algún momento si somos permisibles a todo esto, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia van a dejar de ser perversiones sexuales. ¿Y saben qué? Eso tiene alrededor de casi 7 o 10 años que se lo comenté a la maestra y hoy ya se están levantando movimientos para esto. Entonces se va a cumplir lo que está diciendo el libro de Génesis capítulo 19, desde el más pequeño hasta el más grande, es decir, los pequeños se están viendo involucrados en todo esto y esto no es mentira. Si ustedes siguen las noticias de lo que está sucediendo en plena pandemia, en plena contingencia, las redes sociales o lo que hoy conocemos como pedofilia o pornografía infantil se ha ido en aumento de un 60 a un 70%. ¿Qué quiere decir? Que los niños ya no están a salvo en sus casas. El ocio de la gente y el no estarse nutriendo de la palabra de Dios está haciendo que todo esto vaya en aumento y entonces da la casualidad que se levantan movimientos como MAP y le dicen a la Organización Mundial de la Salud, quítanos de esos estándares de trastornos porque esto es normal. Se han levantado publicaciones y dicen, es que tú tienes el derecho de que si te enamoras de un niño, tienes el derecho de hacerlo. Está en tu corazón.
Y saben que a pesar de que en las redes sociales están diciendo que se depuren esto, ¿saben qué va a pasar? Se va a lograr, se va a hacer. Porque vamos a vivir como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, porque vamos a vivir como en los tiempos de Lot, porque vamos a vivir como en los tiempos de Noé, que la gente no creía y no estaba haciendo caso. Esto se está cumpliendo, y si no me creen, busquen las noticias en las redes sociales. Ahora, salió otra noticia, si ustedes empiezan a seguir aproximadamente desde el 2016, que la zoofilia también sea una práctica, porque va a ser tu gusto. Algunos ya lo están promoviendo en sus países, ya lo están haciendo. Que tú con los mismos animales puedas, si te gusta un caballo, puedas tener interacción sexual. Si te gusta una cabra, puedas tener interacción sexual. Quiere decir, hermanos, estamos llegando a que las parafilias sean legales en el mundo. Y esto, de alguna manera, el Señor lidiaba con todo esto. Si nosotros empezamos a ver el libro de Levítico, capítulo 18, el Señor se quiere anticipar a todo esto. ¿Por qué? Porque ya estaban estas prácticas, porque estas prácticas ya estaban desde mucho antes. La perversión de la humanidad estaba yendo en aumento. Levítico capítulo 18, versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, eso es abominación. Ya estaba la perversión al máximo. Ni con ningún animal, es decir, está hablando ahí de la zoofilia, tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, porque es perversión. Hoy está corriendo en las redes sociales que en cierto lugar se está pidiendo que la zoofilia sea permisible. Entonces, hermanos, estamos viviendo parte de los últimos tiempos. No estamos diciendo, y volvemos a decir, que va a ser mañana, va a ser 2, 3 años, sino lo que yo le comentaba a la maestra tardó alrededor de casi 10 años en estarse promoviendo. Hoy se están promoviendo estas prácticas y estamos regresando al tiempo antiguo. Y eso era lo que decía el Señor Jesús allá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 36. La Biblia no se equivoca, la Biblia es clara. Muchos predicadores se están levantando y se están hablando de las señales antes del fin. Y sin duda alguna, hermano, es importante que nosotros estemos prestos a las noticias, porque esto se está dando, porque esto se está llevando a cabo. Estos son señales de que el Señor está presto, está próximo. Mateo 24, versículo 36 al 38 dice de la siguiente manera: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hoy mucha gente nos va a criticar y nos va a decir por qué estamos hablando de todo esto, pero la verdad es que esto se está cumpliendo, esto se está haciendo. Antes de que Noé entrara en el arca, si nosotros vemos el libro de Génesis capítulo 6, versículo 1, dice la Escritura que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se contaminaron. Hoy también muchos integrantes de la iglesia se están contaminando con pensamientos y doctrinas, eso es importante, doctrinas de los hombres, no de Dios, sino de los hombres. Hoy mucha gente, o aquellas que se dicen ser seguidores de Cristo, no siguen realmente los mandamientos de Dios y no lo están haciendo, y sabes que no lo van a hacer. Solamente unos cuantos, unos pocos lo están logrando, lo están haciendo. ¿Por qué digo todo esto? En la mañana nos daban o me compartían una noticia, si no ustedes véanlo, a ustedes que les gusta navegar en las redes sociales, estar informados. Se decía que a un país oriental, uno de sus gobernantes se acercó a las iglesias
y un representante se paró en el púlpito y empezó a inspeccionar la iglesia y vio lo que nosotros conocemos como las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Y saben qué fue lo que dijo este hombre? Todo está bien, menos el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta noticia, como dicen, es fresca. Esta noticia es el día de hoy. Y dijo, ustedes pueden quedarse con los 9 mandamientos restantes y quitar ese primero. La Biblia dice en el libro de Daniel que se levantará algún imperio o se levantó un imperio que intentará cambiar los tiempos y la ley. Y hoy mucha gente está cambiando la ley, tan rápido y tan sencillo. ¿Cuál? En el sábado. Hoy mucha gente está desechando un mandamiento de la ley de Dios, es decir, ellos quieren guardar los 9 restantes, pero están desechando uno, cuando esto no es posible. Pues, ¿qué les parece si mejor desechamos el mandamiento número 7 o el mandamiento número 8 y guardamos los 9 restantes? La humanidad no lo aceptaría, pero ¿qué es lo que está haciendo? Desechar el día del Señor, el día de sábado. Hoy muchas organizaciones religiosas están cambiando la ley y están diciendo, mejor en sábado no, cambiamos la ley por el domingo. Mejor cambien, no matarás y vamos a matarnos todos y vamos a guardar los 9 restantes. Mejor cambien el siguiente mandamiento, no tomarás la mujer de tu prójimo y entonces vamos a fornicar y vamos a hacer todos un desorden. Eso se está llevando a cabo hoy en día. La gente está intentando cambiar la ley y el tiempo de Dios. Se está haciendo esta práctica. Esta noticia, hermanos, se está corriendo ahorita por las redes sociales. Quiere decir entonces que el Señor está próximo, el Señor está cerca. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a leer una cita más en el libro de Corintios. Empezamos a leer la problemática que había desde el Génesis, es decir, cerca del principio. Noé, si no estoy mal, era el 9º o el 10º, su padre llamado Lamec, es decir, casi 10 generaciones ya habían corrompido o ya estaban corrompiendo todo esto, la práctica que Dios ya había dejado instituida. Ellos ya la estaban corrompiendo. Estaban contaminando lo divino con lo carnal y esto no es así. Hoy en día está pasando lo mismo. Mucha gente y muchos predicadores están corrompiendo lo divino y están mezclando lo carnal y esto no debe de hacer. Nosotros nos debemos de sujetar a la voluntad y a la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que ver como hijos de Dios lo normal como lo está haciendo el mundo. Estas prácticas no son normales delante de Dios, no lo son, pero ya se están llevando a cabo. Estas prácticas se están levantando, estos movimientos se están levantando hoy en día. ¿Y saben qué va a pasar en un futuro? Se va a ver tan normal como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, e inclusive en los tiempos del apóstol Pablo. También tenía nuestra problemática. Si no me creen, bueno, la Biblia es veraz. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Quiero aclarar una cosa, estas prácticas no solamente son abominación delante del Señor, hay otras prácticas como el mentir, como el robar, como el hurtar. Dios es justo delante de todos. Solamente nosotros estamos hablando de estas prácticas que se están viendo normales y que en un tiempo atrás se veían normales. Hoy la gente quiere que sean normales. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, algunas otras versiones dicen sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí ya da una lista de aquellas personas que están lejos del reino. Pero para esto apareció Cristo.
para deshacer las obras de Satanás y que nosotros cambiemos nuestra vida, volvemos a insistir, que nosotros o que aquellos dejen esas prácticas. Pablo dice lo siguiente, y esto es lo hermoso: y esto erais algunos, es decir, hablaba en un tiempo pasado. Todas las personas con estas características, al aceptar a Cristo, dejaron lo pasado y se convirtieron en personas nuevas. Dejaron estas prácticas y cambiaron su vida para seguir a Cristo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya son justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para eso son estos mensajes, para que nosotros estemos al pendiente de lo que está pasando en el mundo. Y si alguno de entre los que nos están escuchando tienen estas prácticas, ya no se haga más, sino que Cristo entre en tus vidas y cambie en tu manera de pensar, tu manera de actuar, y que no lo veas como algo normal. Esto, hermanos, nos está invadiendo hoy en día, pero la verdad es parte de lo bueno, porque esto tiene que pasar, esto tiene que suceder para que el Hijo de Dios venga por segunda ocasión. Son señales. Y yo estoy seguro que cuando veas este video, lo estás viendo el día de hoy, y cuando pasen, no sé, quizá otros 5 o 10 años, estos movimientos que se están levantando hoy en día, van a ser aprobadas las leyes. Ahora, hay jóvenes que de igual manera se levantaron y han dicho que lo que tú decidas después de morir, te tienen que ceder el derecho de hacerlo. Ellos están abogando por la zoofilia, por la necrofilia. Hay países en los cuales ellos empiezan a decir: si tú después de morir firmas un papel y dices, yo quiero que mis órganos sean donados a la salud para salvar vidas, pero si tú también decides tener relaciones sexuales después de morir, puedes firmar un acuerdo. Esto también ya se está dando. Y entonces la necrofilia también de alguna manera se está votando para que sea permisible. Esto pasó en los tiempos antiguos, esto está pasando hoy en día, pero Dios siempre está levantando personas para que gente no escuche esas ideologías o esas filosofías de hombres como normales y comunes, sino que cambien su vida para que busquen a Dios por sobre todas las cosas. Son parte de las señales que se están cumpliendo, que se están dando. Y vuelvo a insistir, esto es bueno. A nosotros nos toca seguir el consejo que el Maestro le decía a sus discípulos: velad y orad para que no entremos en tentación. Que Dios te bendiga.